Nacido en la nobleza y rodeado de lujos, nuestro protagonista fue arrastrado a una tragedia que acabó con toda su familia. Se vio obligado a pasar 10 años luchando en la legión más despreciada del imperio, y gracias a sus increíbles habilidades regenerativas, se convierte en uno de los guerreros más fuertes. Finalmente estaba a punto de escapar de su vida como esclavo en la parte más baja de la sociedad, pero fue repentinamente traicionado y asesinado por una horrible trama. Tras morir a manos de sus camaradas del cuerpo de demonios, fue resucitado en un duque que podía forjar un contrato con el dragón más poderoso del mundo. Ya en su nuevo cuerpo, juró vengar a su antigua familia y restaurar el honor de su familia actual. No sabemos a qué pruebas tendrá que enfrentarse nuestro protagonista y cómo logrará vengarse, pero aquí estoy yo para contarles. En la oscuridad de la noche, una espada solitaria que reflejaba la luz de la luna se balanceaba de tal forma que la sangre ni siquiera manchaba su superficie. Un lobo demoníaco es decapitado con facilidad y una enorme águila monstruosa es cortada a la mitad sin siquiera causar agitación en nuestro protagonista. Blandiendo su espada para quitar las pocas gotas de sangre que quedaban en la hoja, se nos muestra que estos no eran más que los últimos de una horda de monstruos masacrados. Solamente quedaba un orco vivo, agonizando, el cual no podía creer que los había matado a todos. En el suelo los reconoce, el cuervo inmortal Raven Velte, el temible guerrero protector de demonios. Este se encontraba bañado por la luz de la luna y en completo estado de calma, como si no hubiera tenido ninguna batalla, pero su mirada fría solamente revelaba crueldad, aceptando el último golpe al orco. Mirando hacia la luna, sin creer que había llegado hasta ahí, solamente podía pensar en que le quedaban 15 días más en ese infierno para poder recuperar su libertad. Llegando durante el amanecer al campamento del cuerpo de demonios, habían pasado 10 años en este lugar, y cada día había sido una tortura. Aquellos enviados aquí estaban destinados a luchar contra los demonios hasta su muerte. Era el escalón más bajo del imperio, siendo casi todos sus integrantes criminales y esclavos. Su recibimiento al campamento fue una pandilla de criminales que vinieron a buscar pelea con él, pero con tranquilidad les responde que al parecer querían morir. Seguido le lanza un golpe al estómago, asustando con su espada al otro y rematando al restante con un golpe contra el suelo. Con su espada y una mirada penetrante les dice que, si querían morir antes de que se lo comieran los demonios, él les podía hacer el favor, retirándose y haciendo oídos sordos a sus chillidos. Él había sido un antiguo miembro de la nobleza, y aunque pensaron que no viviría ni un año, realmente se convirtió en un monstruo sobreviviendo 10 años en ese lugar. La casa Velte fue acusada de traición al imperio, y la sentencia fue la muerte y la eliminación de la casa entera. Raven solamente podía negar las acusaciones ya que estaba seguro de que su casa no había hecho tales cosas. El noble que dirigía la purga de su familia lo llamaba tonto al no reconocer sus errores. Aún así, Raven se mantenía firme ya que estaba seguro de que habían sido las otras casas las que tramaron todo. El noble lo agarra del cabello y con desprecio le dice que sus padres habían sido purgados, pero él estaba vivo porque le ofrecería una muestra de piedad. Si luchaba durante 10 años contra los demonios en el cuerpo de demonios, podría vivir. Raven queda en shock por la supuesta muestra de piedad. Este no era más que el peor cuerpo de soldados del imperio, lleno de criminales y de bárbaros. Definitivamente era el fin de la casa Velte. Tragando, reúne toda la fuerza de voluntad que pudo y pregunta si eso era verdad. De forma burlona, el noble le dice que si es capaz de hacerlo, podía hacer lo que quisiera después. Raven le dice que estaba bien, y con voluntad inquebrantable, proclama que sobreviviría y reconstruiría el hogar de Velte. Raven, antes de entrar en una tienda, solamente podía pensar en todo lo que había vivido en esos 10 años. Un joven noble sin experiencia y sin entrenamiento luchando contra demonios. Aún así, sobrevivió. El próximo exterminio sería su última pelea, y sería libre finalmente. Solamente quedaba un paso para comenzar a reconstruir su hogar. Justo en ese momento, en el territorio de la casa Pendragon, en el bosque de Ancona, el amanecer comenzaba a iluminar a un joven de cabello largo y rubio, que temblaba ante un dragón. Este le dice que el momento de cumplir su juramento se acercaba. Los dragones eran las existencias más poderosas, la forma de vida más fuerte que haya existido, y solamente una casa podía usar a estas bestias como familiares, la casa del duque de Pendragon. Debido a esto, tenían una enorme influencia en el imperio, siendo una de las casas más prominentes. Unos días antes de la batalla, Raven se dirige hacia una cabaña en la cual se encontraba un tipo calvo y barbudo llamado Baltai, el líder de la compañía. Este le da la bienvenida como el dios de la muerte Raven Velte, exigiéndole el informe de la misión de exploración. Raven lo mira con descontento y odio, procediendo a darle el informe de la situación, la cual era desfavorable para las tropas, siendo que las posibilidades de victoria eran casi nulas. Este tipo se burla de él, ya que al parecer el gran Raven no podía ganar contra unos monstruos. Ese sería el caso, sin embargo. La casa Pendragon los ayudaría y al parecer traían un dragón.
Esto sorprende a Raven, ya que no podía creer que ese tipo de criaturas tan misteriosas lucharía con ellos. La casa del duque de Pendragon era la familia más influyente del imperio, y llevaban la sangre del emperador en sus venas. Él pensaba que era solo una leyenda, ya que quién sería capaz de usar una existencia como un dragón como familiar. Él había luchado 10 años contra demonios, pero nunca había visto un dragón. Pensaba que Baltai se había vuelto loco por creer en cuentos de hadas, y además, desde que el predecesor de la casa había muerto, habían perdido bastante influencia. Luego de sacar sus propias conclusiones, calmadamente le dice a Baltai que no podía confiar en esa información. Baltai le dice que le daba igual, porque era una orden. Además, él no iría al campo de batalla mañana. Esto extraña a Raven, pero Baltai le explica que tenían un dragón. Él se encargaría de los demonios. Su trabajo sería ocuparse del mocoso de los Pendragon. Raven acepta la orden, y Baltai le recalca que no abandone su lado en ningún momento. Luego de pensar un momento, Raven entiende y hará lo que le ordenó. Baltai queda satisfecho por su respuesta y de forma escandalosa le dice que vaya a presentarse ante el duque, procediendo a continuar con su banquete pidiendo más alcohol. Raven se dirigió directamente a la enorme tienda de Pendragon. No entendía por qué una persona de la realeza se molestaría en ir a un lugar como ese a ayudarlos. Recordando que Baltai lo llamó mocoso, asume que tendría que cuidar a un niño mimado, pero no importaba si ganaba o perdía mañana. Si conseguía sobrevivir, sería libre finalmente. Eso era todo lo que importaba. Pidiendo permiso para entrar, lamentando la intromisión, es recibido por una voz que no parecía humana, lo cual sorprende a Raven, pero calmándose, se arrodilla y pregunta si estaba hablando con el joven señor de la casa Pendragon. La voz le responde que en efecto es un Pendragon, pidiendo que dijera su nombre y el asunto. Raven se presenta y le dice que le habían ordenado proteger al joven señor en la batalla, y había venido a informarlo. La voz de Pendragon le responde que no había necesidad y que se preparara para mañana. Raven se mantiene en silencio, dudando sin preguntar lo que pensaba. La voz de Pendragon lo nota y le pregunta si tenía algo más que decir. Raven pregunta si había traído el dragón, ya que este sería necesario en la batalla de mañana. La respuesta fue que estaría allí definitivamente, y ya podía marcharse. Raven se despide haciendo una reverencia. Mientras se marchaba, se preguntaba si era realmente un niño. Esa calma antinatural no era la de un ser humano. Lanzando una mirada hacia donde provenía la voz, intentaba descifrar lo sucedido, pero realmente no le importaba. Al otro día, Baltai se encontraba frente a la tienda con todo el batallón de demonios, anunciando la aparición del señor de los Pendragon. Pero luego de sus palabras nada sucedió, causando duda en los presentes. Antes de que volviera a llamar al nombre de Pendragon, la tienda explota, causando un fuerte viento que azota todo el lugar. Unos ojos azules profundos, que contenían la presencia de una bestia trascendental, aparecen entre el polvo. Raven no creía lo que veía. Un enorme dragón blanco de ojos azules y cuernos dorados alzaba el vuelo sobre todos. Raven estaba cautivado por su presencia, y junto a él se encontraba el joven amo Pendragon, vistiendo una armadura completa de color blanco. Retirando su visera, se presenta como Eren Pendragon, proclamando el inicio del sometimiento a los demonios. Con la ayuda del dragón blanco, la subyugación fue sencilla, y la mayoría de los demonios fueron eliminados rápidamente. Raven protegía al joven señor Pendragon, y aunque no estaba acostumbrado a proteger a nadie con su fuerza, él se ocuparía fácilmente de los demonios en ese lugar. El dragón blanco desde el cielo eliminaba a todos los engendros con su anillo de fuego azul, como si de hormigas se tratara. Esta escena sorprende a Raven, pensando que era aterrador. La existencia de los dragones era verdadera. Había muchos demonios, pero la existencia de un dragón era más que suficiente para encargarse de la mayoría. La batalla hasta ahora había sido fácil gracias al dragón. La victoria estaba casi segura. Raven solamente podía pensar que había tenido suerte en su última tarea para que fuera tan fácil. El dragón blanco aterriza al lado del joven Pendragon, y Raven les dice que no se preocupen, la batalla terminaría pronto, ya que casi todos los demonios habían sido eliminados. Gritos de águilas gigantes interrumpen la tranquilidad de los tres, y una gran cantidad de demonios comienza a aglomerarse. Raven rápidamente pide al joven que ordenara al dragón que se encargara de los demonios. Sin embargo, Eren Pendragon y el dragón tenían una conversación, la cual no pudo escuchar. Ambos cierran los ojos y llegan a algún tipo de entendimiento. Eran demasiados, solamente el dragón podía encargarse de tantos. Contrario a lo que pensaba nuestro prota, el dragón solo cierra sus ojos y calmadamente deja que todos los demonios lo ataquen. Raven queda en shock al ver esto y le grita al dragón que se defendiera. Sin embargo, Eren Pendragon era indiferente y no decía nada ante tal escena. Raven lo agarra y le pregunta qué demonios estaba sucediendo. Una explosión los interrumpe y no era más que otra horda de demonios. No podía creer que quedaran tantos todavía. Raven comienza a pelear tratando de defender al joven Pendragon. Un dragón era el epítome del ser más fuerte que existía. No existía demonio que pudiera rivalizar con él. Eso lo llevó a pensar que la victoria estaba garantizada. Había sido su culpa por creer en semejante ilusión y haber bajado la guardia. Cansado y herido de muerte, la escena del dragón completamente masacrado se presenta ante él. Solo podía arrepentirse de tal desastre. Los monstruos que quedaban en el campo de batalla, luego de matar a todos, se abalanzan sobre Raven.
Pero aún herido de muerte, este hombre era Raven el Inmortal. Con un golpe elimina a todos los goblins que lo atacan, pero estaba al borde de la muerte, y sus heridas eran graves. Si caía, no podría volver a levantarse. Eso pensaba Raven. Alzando su cabeza, mira al dragón, el cual aún muerto poseía un aire de majestuosidad digno de su raza. Se acerca lentamente y le pregunta si está muerto, pero no obtiene ninguna respuesta del dragón. Un sonido de tos llama su atención, siendo el joven Pendragon que se encontraba también al borde de la muerte por sus heridas. Raven, al ver que todavía estaba vivo, lo toma para preguntarle por qué el dragón se había detenido a mitad de camino y se dejó asesinar. ¿Él le había dado esa orden? Con furia le grita si no se hubiera detenido el dragón, habrían ganado. Un ataque desde la espalda lo sorprende, cayendo al suelo mortalmente herido. Una voz irritante le dice que aunque su corazón fue atravesado, aún vivía. Realmente era una hazaña digna de su nombre, el inmortal cuervo Valte, siendo el dueño de la voz Valtain. Dando una orden de ataque, un ejército que portaba la bandera del imperio, comienza a eliminar a los demonios restantes. Esto sorprende a Raven, ya que no tenía sentido que se encontrara aquí. Leyendo sus pensamientos le dice que no se sorprendiera, todo estaba planeado desde el principio, pero algunos idiotas se habían negado a ceder, apuntando su hacha hacia el cuello de Pendragon. Cierra sus ojos y se prepara para la muerte. Valtain corta su cabeza con una sonrisa en su cara. La cabeza del joven Pendragon vuela dejando a Raven en estado de shock, ya que no podía creer lo que estaba sucediendo. Valtain golpea a Raven con una patada diciéndole que su muerte, al igual que la del chico, estaban decididas hace tiempo. Burlándose de él, le dice que había sido una pena, solo un poco más, y hubiera conseguido su libertad. Agarrándolo del cabello, le dice que a pesar de sus habilidades físicas extraordinarias y su curación anormal, si le corta la cabeza, de seguro moriría. Raven se sorprende al saber que lo sabía, y había fingido todo este tiempo no saberlo. La desgracia de Raven satisfacía a Valtain, dibujando una desagradable sonrisa en su cara. Por otra parte, Raven solo maldecía por dentro. Había pasado 10 años luchando para poder reconstruir su familia, pero había sucedido lo mismo otra vez. Los débiles eran los que tenían que aguantar este tipo de humillación. Él había estado tan cerca. Como regalo de despedida, Valtain le dice que le va a contar un secreto. La rebelión de la familia Valte, su entrada al cuerpo de demonios y su muerte junto al joven de los Pendragon, todo había sido planeado. Raven queda sorprendido. Todo había sido obra de alguien. Valtain lo golpea contra el suelo y, despidiéndose de su pequeño cuervo, deja caer su hacha sobre el cuello de Raven, causando que su cabeza vuele. Como si estuviera esperando a que esto sucediera, el dragón blanco abre sus ojos y se quita las lanzas que atravesaban su cuerpo. Con una voz profunda y cargada de magia, dice que todas las condiciones se han cumplido. Toda la sangre del campo de batalla converge hacia él. Sangre de 1000 humanos, sangre de 1000 demonios, sangre real, sangre de dragón real y el encuentro del sol y la luna. Ahora cumpliré mi juramento. El dragón comienza a activar su magia, causando que las cabezas de Raven y Eren Pendragon brillasen, mientras una lluvia de estrellas caía en el cielo nocturno. Mientras que contemplaba la luna, su cuerpo comienza a desmoronarse, dejando como últimas palabras: todo dependerá de ti ahora, jinete de dragón. Luego de esto vemos a Raven en un espacio oscuro misterioso. No sabía si había muerto, pero la sensación que sentía se parecía al dolor de su regeneración, lo que le hizo pensar que quizás aún estaba vivo. Perdiendo la conciencia, siente que sus párpados se abren y que alguien lo tomaba de la mano. Al verlo levantarse, esta persona vestida de sirviente se emociona y sale corriendo por ayuda. Raven no sabía dónde estaba, ya que el lugar era muy extravagante. La sirvienta regresa con un mayordomo y una señora. Estaba conmovido porque su joven maestro Eren Pendragon había despertado. Escuchando eso, Raven busca su reflejo para ver su apariencia, y efectivamente, tenía la apariencia de Eren Pendragon. Los sirvientes estaban preocupados, ya que parecía que su maestro no recordaba quiénes eran, pero pensaron que era normal después de estar inconsciente durante 3 años. Raven no entendía cómo habían pasado 3 años y por qué estaba en el cuerpo de Eren Pendragon. Podía entender que su regeneración casi divina lo salvara, pero no sabía cómo había llegado al cuerpo de un Pendragon. Una hermosa mujer rubia entra gritando por su hijo Eren. No podía creer que había despertado. Los serpientes la identifican como la señorita Elena, y esta, sin perder tiempo, corre hacia Raven, pero algo lo sorprende. Sin detenerse, Elena atraviesa a la señora que había llegado junto al mayordomo, y a nadie le pareció raro. Justo cuando Raven iba a preguntar quién era ella, la señora mueve su dedo haciéndole una señal de que no hiciera nada. La señorita Elena abraza a Raven preguntándole si la recordaba, ya que ella era su madre. Él no tenía idea de qué era lo que sucedía. Quizás la anciana tuviera alguna pista. Ella le vuelve a hacer una señal para que mirara afuera. Mirando por su ventana se encontraba el dragón de ojos azules llamado Soldrake. Reaccionando a la mirada de nuestro prota, el dragón vuela hacia la habitación y lanza un gran rugido. La situación no hacía más que ponerse extraña. No sabía por qué conocía el nombre del dragón o por qué estaba vivo, ya que él había muerto en ese momento durante la batalla. La madre de Eren se interpone entre ambos para protegerlo, ya que al parecer
le había hecho daño anteriormente. La señora de repente aparece entre ambos y alza sus manos para acariciar al dragón, y aunque Raven intentó detenerla, no pasó nada. Esta solamente le guiñó el ojo como respuesta. Luego de murmurarle algo al dragón, este alza el vuelo y se marcha. La señora, luego de eso, se desvanece en el aire, como si nunca hubiera estado ahí. Todos quedaron aliviados luego de que el dragón se fuera, pero Raven solo tenía preguntas en su cabeza. Al parecer, se había convertido realmente en Eren Pendragon. Luego de que Lena le preguntara si estaba bien, este le responde con una sonrisa de que no había ningún problema. Había decidido que por ahora tenía que reunir información para tener una mejor perspectiva, por lo que debía ser cuidadoso para no ser descubierto. Ravenvalte había estado en el cuerpo de demonios, donde básicamente sus integrantes eran la basura de la sociedad y no tenían derechos humanos. Decían que no se podía sobrevivir ni un año en ese ambiente infernal, pero él había sobrevivido 10 años. Había pulido sus habilidades de combate y con su regeneración anormal, era un guerrero que no podía ser comparado con ningún humano o demonio. Sus días solo estaban plagados de sangre y el hedor de la muerte. Sin embargo, ahora estaba siendo alimentado como un bebé. El nombre de la sirvienta era Lindsay, y había estado encargada de su cuidado desde antes que cayera en coma. Su sobreprotección incomodaba a Raven, pero no había nada que pudiera hacer, ya que realmente se había convertido en Eren. Luego de terminar su desayuno se levanta para lavarse la cara y vestirse, pero es detenido por Lindsay diciéndole que él no podía hacer eso, ya que aún estaba débil, y ella se encargaría de todo. Solo le pedía que se relajara, ya que aún se estaba recuperando, y no debía caminar. Luego de un rato estaba impecablemente vestido y peinado, pero todos estos cuidados no le gustaban y solo hacía que su nivel de estrés subiera. Justo cuando estaba despidiendo a Lindsay para poder quedarse solo finalmente, entran en la habitación dos hermosas jóvenes de cabello rubio y ojos azules, las cuales lucían extremadamente contentas al verlo. Estas eran sus hermanas, Mia, la menor, y Eirin, la mayor. Raven sabía que ahora no podía escaparse, ya que más problemas habían llegado. La pequeña corre hacia Raven y se abraza de su pierna tiernamente, y Eirin, tomando asiento junto a él, comienza a hablar sin parar, lo que al parecer se había convertido en un ritual en estos últimos días desde que despertó. Esto había sido bueno en cierta medida, ya que Raven obtenía bastante información. Finalmente comprendió qué clase de desastre era Eren Pendragon. Se había dedicado solamente a leer, pintar y cultivar plantas. Su habilidad con la espada y de combate eran nulas, y se recluyó en su habitación para no hablar con nadie. Esto lo convirtió en el hazmerreír, aunque era el heredero de la casa Pendragon. Con razón, la casa Pendragon había estado en decadencia todos estos años. Ahora mismo Eren tenía 17 años, 7 años antes de su muerte. Ahora, tenía una oportunidad de rehacer todo. Recordando todo lo que dijo Baltai antes de su muerte, lucharía como Eren Pendragon y Ravenvalte. Durante todo el tiempo que Raven estuvo pensando sin hacer caso a su hermana, esta no había parado de hablar, hasta que finalmente le llama la atención diciéndole que la señorita Luna vendría a visitarlo. Escuchando un nuevo nombre, le pregunta a su hermana sobre esa mujer, y esta le responde que era parte de la caballería Pendragon e hija del conde Seynot, su prometida. Dejando de ver a Raven. Cambiando de escena, vemos como un carruaje escoltado por caballeros se acerca a Conrad, el castillo de los Pendragon, y en este se encontraba Luna Seynot, una hermosa mujer de pelo plateado y ojos morados, la cual estaba acompañada por un caballero principal de la familia Seynot, llamado Joffrey Brydon. Este incomodaba a Luna con preguntas personales, a lo que Luna le respondía con desprecio que se metiera en sus propios asuntos. Ya en silencio con sus pensamientos, recuerda lo que sabe sobre Eren Pendragon, el cual, para ella era un débil y patético hombre afeminado que le temía a su propia sombra. Su matrimonio había sido solamente por beneficios para la familia, y como la familia Pendragon había estado en decadencia desde la muerte de su patriarca anterior, su padre había decidido cancelar el compromiso. Ella personalmente sentía alivio por la ruptura del mismo. El caballero de antes seguía intentando sacar conversación con Luna, hablando sobre Eren y lo patético que era como joven maestro de la casa Pendragon, al haber sido el único Pendragon que falló al hacer el contrato con el dragón, y quería ver si había cambiado aunque sea un poco luego de despertar, aunque eso no le importaba, ya que él sería el único que le traería la gloria a la casa Seynot. Luna, al ver la actitud del caballero, le llama la atención y con asco en su voz le dice que estaba siendo desagradable y que por favor se callara. Ya al llegar al castillo es recibida por Raven y su familia. Eirin la recibe cariñosamente y la madre de Eren le pide a este que acompañe a Luna hasta su habitación, lo cual lo incomoda ya que le parecía tedioso tener que hacerlo. Luna solamente pensaba que era lamentable ya que seguía siendo el mismo que no podía darle la bienvenida y saludarla correctamente incluso a su edad. Contrario a sus pensamientos, este le mira a los ojos y con una actitud firme y de macho pecho peludo de lomo plateado le dice que lo siguiera. Esto sorprende a Luna ya que no esperaba esa actitud firme y seguridad. Al llegar a la habitación, Raven ordena a los criados que prepare té y algunas cosas para ella. Toda esta situación deja perpleja a Luna, ya que no sabía qué estaba pasando. La actitud de Eren había cambiado totalmente y no se parecía a nada como era antes. Este se sienta como macho pecho peludo y le dice que tomara asiento.
ella solamente pensaba que su personalidad era muy diferente. Quizás, por perder sus recuerdos, ahora sí parecía un buen hombre que no podía compararse con su yo pasado. Y quizás, así podría salvar a la familia Pendragon de su declive. Raven no tenía mucho conocimiento sobre las circunstancias actuales de la familia y de su relación con la familia Xehanort, así que decide lanzarle algunas preguntas para tantear. Le dice que sabía que su personalidad había cambiado ya que su madre y hermana se lo habían dicho, y si ya no se ajustaba a su gusto, quizás deberían hablarlo con el conde. Luna lo interrumpe a mitad de la oración quedando perpleja por su reacción, que había sido involuntaria. Y aunque su personalidad había cambiado, su tarea seguía siendo la misma, ya que su padre ya había decidido la ruptura del compromiso. Pero antes de decir algo más, Lindsay entra para informar que el caballero de la casa Xehanort estaba causando una conmoción en la sala de audiencias y que necesitaba su presencia y la de la señora Luna. Raven mira a Luna con sospecha, poniéndola nerviosa y preguntándole si no había venido con algún tipo de plan, ya que su cara parecía que estaba guardando algo que quería decir. Luna, aunque se suponía que no le gustaba, no podía articular correctamente lo que tenía que decir. Soltando un suspiro por su falta de respuesta, Raven decide lidiar con ella después, ya que primero lidiaría con ese caballero y se dirige a la sala de audiencias. En esta, Lord Brydon estaba informando sobre la ruptura del compromiso de Elena Pendragon y los presentes, causando la indignación de todos. Con una actitud condescendiente, Lord Brydon le dice que como disculpa entregarían unas minas de oro y de cristales, además de unos aserraderos, y al ver la cara de sorpresa de todos, con una actitud aún más desagradable y condescendiente, les pregunta si tenían alguna sugerencia para considerarla. Cada palabra era un insulto al orgullo de los Pendragon. Esos eran los pensamientos de todos, y aunque la familia Pendragon estaba pasando por algunos problemas económicos, Elena decide negar la sugerencia. Justo en ese momento, los guardias se arrodillan y anuncian la llegada de Raven y Luna Xehanort. Esta, al hacer una entrada imponente, alegra a su madre y al mayordomo que se encontraban en la sala. Lord Brydon solo pensaba que ahora que había llegado Eren, tendría la oportunidad de humillarlo y quedar bien delante de la señorita Luna. Raven toma asiento y rápidamente Brydon lo saluda con una sonrisa falsa, recibiendo como respuesta un ¿quién eres?, explicándole que había perdido la memoria y no recordaba a nadie. Brydon se queda de piedra debido al tono duro de la respuesta. Brydon todavía pensaba que, aunque su personalidad había cambiado, él debía de seguir siendo un tonto. Pero antes de terminar su presentación, Raven lo interrumpe y le dice que se largara, ya que no estaba interesado en lo que un simple caballero tenía que decir. Este se sorprende por la respuesta y responde que estaba siendo extremadamente grosero con un gran caballero como él, con un aura intimidante y digna perteneciente a una de las casas más grandes del imperio. Le repite que se largara. Esto hace que Brydon casi se caiga en los pantalones. Dirigiéndose a Luna Xehanort para hablar de la cuestión, hace que esta se ponga extremadamente nerviosa. Con una actitud condescendiente, Raven acepta la compensación por la ruptura del compromiso, diciendo que sería un empate. Todos en la habitación se sorprenden, pero Raven, levantándose, dice que para que Pendragon recuperara su gloria, no podían ponerse nerviosos por un simple compromiso. Luna sigue sin poder decir ni una palabra, ya que la actitud dominante de Raven la dejaba sin habla. Actualmente, esta nueva actitud de él le encantaba y estaba enamorada de él. Así que Raven, usando toda su autoridad como cabeza de la casa Pendragon, anuncia el fin del compromiso entre la casa Xehanort y la casa Pendragon. Nunca había visto un fantasma. Desde que había tomado el cuerpo de Eren, siempre pasaba algo extraño. Atia Pendragon, yendo al grano, le pregunta que quién diablos era él, ya que él no era el verdadero Eren Pendragon. Este comentario sorprende a Raven, pero inmediatamente Atia Pendragon se disculpa por decirlo con tono amenazador, ya que era una sorpresa que Sholdrake le hubiera dicho que él no era el verdadero Eren, pensando que no había problema si le decía toda su historia, ya que ella era una fantasma y solamente él podía verla. Quizás podría encontrar alguna explicación sobre lo sucedido. Luego de terminar su historia, Atia comenta que hay una alta posibilidad de que el Eren que protegió en la pradera de Lobthame fuera un impostor, ya que los Pendragon han hecho pactos con Sholdrake durante generaciones, cosa que Eren no logró hacer. La apertura del mausoleo de la familia Pendragon solamente podía ser realizado por aquel que pudiera superar la poderosa autoridad de Sholdrake. Esto era importante ya que en este no solo se consagraban las almas de los antepasados, sino que poseía toda la fortuna de la familia, la magia secreta, entre otras muchas cosas. En resumen, era la fuente de poder que traía prosperidad a los Pendragon, y solo un sucesor de Pendragon podía hacer un pacto con Sholdrake, y si fallaba, tendría que dejarlo para las futuras generaciones. Eren
Era el más débil de la historia de los Pendragon y fue derrotado por Soldrake, causando que quedara en coma, y una vez derrotado no podía volver a realizarse el pacto. Debido a esto era imposible que Eren fuera a la guerra y se encontrara con él. Pero ahora la situación era diferente, ya que, aunque el cuerpo de Eren fuera el mismo, su alma no lo era, por lo que había otra oportunidad de realizar nuevamente el pacto. Entonces Satia le dice que lo que tiene que hacer es dirigirse hacia el bosque de Ancona, el cual está lleno de demonios a los cuales tiene que derrotar, hasta llegar al mausoleo en la parte más profunda del bosque, para demostrar su poder a Soldrake y hacer un nuevo pacto. Entonces será un verdadero sucesor de Pendragon al abrir las puertas del mausoleo de la familia Pendragon. Habiendo escuchado lo que tenía que hacer, Raven acepta el reto con una sonrisa, sorprendiendo a Atia por su ímpetu. Para Raven, abrir el mausoleo y formar un pacto con Soldrake solamente eran beneficios. Él estaba acostumbrado a matar demonios, así que sería fácil. Recuperar la influencia de los Pendragon sería favorable para él también, así que usaría cualquier medio disponible. Esta actitud decidida de no dudar en usar cualquier medio disponible para lograr sus objetivos intriga a Atia Pendragon. Esta le agradece, ya que su único deseo era que recuperara la gloria de la familia Pendragon, así que ella no entorpecería sus objetivos. Para Raven, el próximo objetivo estaba establecido. Debido al pasado de Eren, su reputación era un desastre y el mando militar también, así que debía de poner en orden a sus vasallos primero. Esto deja complacida a Atia, ya que era importante dejar saber que él era el verdadero señor y heredero de la casa Pendragon. Calculando un tiempo aproximado de cuánto le llevaría a organizar sus tropas, decide que en medio mes haría todo lo que estuviera a su alcance para hacer todos los preparativos. Ya en el campo de entrenamiento, Raven se había dedicado a recuperar su condición física y sentidos de combate para luchar contra los demonios. Peleaba con 2 espadas contra demonios imaginarios que había visto innumerables veces en su vida, y recordaba todas sus características. Él tenía que ser capaz de lidiar con todo sin ayuda de nadie, así no volvería a suceder lo mismo de antes. Luego de terminar su entrenamiento, se quita su ropa sudada y se la deja a Lindsay, haciendo que se avergonzara por su cuerpo musculoso. El cuerpo de Eren era un desastre que apenas podía blandir una espada, pero luego de haber entrenado unos días, Raven había recuperado su condición física anterior. Sus habilidades de combate y su factor de curación habían sido heredadas a su cuerpo actual, sin ningún tipo de problemas. En ese momento, el caballero principal de los Pendragon, Killian, llega y lo saluda expresando su alegría porque cambiara de opinión sobre entrenar con la espada. Este le agradece y ordena que convoque a todos los caballeros en el salón principal. Ya en el salón, con todos reunidos, Raven anuncia que pronto volvería a abrir el mausoleo, sorprendiendo a todos los caballeros. Killian interviene y le informa que eso sería extremadamente difícil, ya que para eso tendrían que capturar el bosque de Ancona y sería muy difícil para él, que solamente había entrenado unos días. Raven pide que le dé detalles. Killian afirma que no solo los monstruos andan sueltos, sino que los bandidos hacen lo que quieren y era solo una cuestión de tiempo para que hubiera una invasión de bandidos y monstruos. A pesar de las circunstancias, no había mucho tiempo, así que en 15 días comenzaría la expedición y no reconocería ninguna queja, ya que sería él quien comande. Esta declaración hace exclamar a Killian, ya que la expedición no podía sobrevivir con un líder que solo se dedica a escribir y pintar. Con una sonrisa burlona, Raven le responde que si realmente era tan absurdo que él tomara el mando, no hacía falta muchas palabras, las espadas dirían todo. Lanzando un ataque de espada hacia Killian, el cual casi no logra defenderse, ya que ese ataque había sido realmente pesado. Killian responde con un contraataque, pero es fácilmente esquivado por Raven, y dando un gran salto en el aire, lanza otro poderoso golpe, rompiendo la guardia del caballero. Este no podía creer que un niño que nunca había entrenado y estuvo en la cama durante 3 años pudiera vencerlo. Con furia, lanza un ataque muy abierto, el cual es esquivado fácilmente por Raven, y sin perder la apertura, tomando la empuñadura de su espada, golpea el estómago de Killian, dejándolo noqueado. Todos se quedan fríos al ver las habilidades de pelea de su joven amo, que había derrotado al caballero más fuerte del castillo. Raven se gira hacia ellos y les dice que no lo volvería a repetir. Partirían en 15 días y él haría el pacto con el dragón y abriría el mausoleo de la familia. Al ver la actitud dominante digna del heredero de la casa Pendragon, todos se inclinan ante Raven como corderitos. Cambiando de escena en la habitación de Luna Xehanort, esta se encontraba tranquilamente bebiendo el té, pero es interrumpida por Brydon, que entra exigiendo explicaciones sobre por qué había decidido acompañar a Eren Pendragon en la expedición. Ella debía volver al territorio bajo su protección, ya que él era un caballero experto y la brecha entre las familias había sido establecida, así que no había nada que pudiera hacer. Luna le responde que no era más que un tonto arrogante que solamente mira a las personas por encima del hombro y odiaba eso. Con el fin de entender las futuras ganancias y pérdidas en la familia, era necesario estudiar las tendencias de los Pendragon. Si realmente Eren Pendragon se había convertido en otra persona y lograba abrir el mausoleo de la familia Pendragon, definitivamente recuperaría la gloria de su familia. Solo de pensar en Raven, su corazón se agitaba al recordar cómo había cambiado desde la última vez que lo vio. Killian se daba cuenta de cómo estaba la señora Luna loca por la nueva personalidad de Eren Pendragon, y solo de pensar en la humillación que había sufrido, decide hacerle sufrir los horrores del mundo exterior durante la expedición.
Luego de 15 días, Raven y los caballeros estaban listos para partir, y Helena, la madre de Eren, lo abraza entre lágrimas, haciendo que le prometa que volvería sano y salvo. Este amor maternal incomodó a Raven, ya que ella no era su verdadera madre, pero entendía su preocupación y le promete que volvería sano y salvo, además de conquistar tanto al dragón blanco como el mausoleo. También se despide de sus amorosas hermanas que desde la distancia lloraban su partida preocupada por él. Llegando el momento de partir, monta en su caballo y frente a todos el mayordomo principal de la casa Pendragon le entrega la espada a la familia, el dolor de la viuda. Tomándola, reafirma su convicción de restaurar la influencia de los Pendragon, recuperar el honor de la familia Valte y librarse del estigma de traidor del imperio. Alzando su espada con orgullo, grita a todo pulmón a sus tropas que marcharían hacia la batalla a recuperar la gloria de los Pendragon. Ya durante el camino no demoran mucho en aparecer una manada de lobos demoníacos, los cuales son fácilmente derrotados por Raven, y les grita a sus tropas que no debían vacilar, causando alegría y orgullo en sus aliados y bueno, otras sensaciones en cierta persona. Luego de todo el día de viaje llegan a la ciudad de la Puerta de Bejeret y Raven ordena descansar a todas las tropas ya que él averiguaría la situación en el frente. Al bajar de su caballo, nuestra tierna Lindsay lo espera con un vaso de agua toda sucia de barro debido al ajetreado viaje. Esto conmueve a Raven y mientras le limpia un poco del barro le ordena que debía descansar y lavarse un poco, a lo que Lindsay accede con vergüenza. Ya dentro del fuerte la situación era peor de lo que esperaba. Los recursos y el personal escaseaban y el equipo de los soldados era un desastre a pesar de que la Puerta de Bejeret era una ciudad fuerte e importante en la región. Se dirige hacia su caballero Killian y le pide un informe de la situación, a lo que el apenado le informa que un grupo de caballeros desertaron y se llevaron soldados para convertirse en bandidos. Esto molesta a Raven y decide ir a capturarlos él mismo. Cortaría a todos los miembros de esos bastardos indisciplinados. Más tarde, en un pueblo del sur de Norton, había un monasterio abandonado, donde se encontraban estos caballeros bandidos que celebraban tomando cerveza mientras se rebordeaban de eliminar a todas las mujeres y niños de ese lugar. Ya durante la noche, en la habitación privada del duque, dentro de la Puerta de Bejeret, estaban Raven, Killian y el caballero de la casa Seyroth discutiendo sobre el plan de subyugación de los ladrones. Raven quería aumentar la cantidad de soldados, pero eso dejaría una escasez de tropas en la protección de la barrera. El caballero de los Seyroth ofrece parte de sus hombres como agradecimiento a la hospitalidad de los Pendragon, y aunque Raven acepta el ofrecimiento, ese hombre no era de fiar, pero no le importaba mientras fuera útil. Raven le pregunta a Killian si algunos se opondrían a que la defensa de la barrera se dejara en manos de otra familia. Este le responde que no había problema, ya que no era momento para preocuparse por las apariencias, ya que Joffrey se había llevado a 20 hombres y ese número se podía ir en aumento mientras hablaban, así que cualquier cantidad de soldados extra iba a ser necesaria. Raven quedó muy satisfecho con esta respuesta y elogia a Killian por su sensatez en la toma de decisiones. Acto siguiente, le pide más información sobre ese tal del Joffrey. Killian comienza a hablar sobre él, diciendo que era un gran caballero, hábil en el manejo de la espada, pero extremadamente arrogante. Luego de la caída de su alteza, pidió 3 territorios vecinos a Bejeret, petición que fue rechazada y debido a eso escapó con algunos soldados y se convirtió en bandido, dominando las áreas cercanas a la aldea del sur de Norton. Últimamente todo era un caos, ya que los aldeanos estaban siendo maltratados o masacrados, y si no se ocupaban de ellos, podrían empezar a ocupar la barrera. Raven ya había decidido qué hacer. Él supervisaría la estrategia y Killian lideraría a los soldados. Killian se sorprende ya que no esperaba eso. Raven le explica que los soldados habían sido liderados todo el tiempo por él, así que estarán en mejor disposición de escuchar sus órdenes, ya que él no tenía una relación directa con ellos. Killian se alegra mucho por toda la confianza que le depositaba Raven y se compromete a hacer su mejor esfuerzo. Así, todo se había decidido. Killian lideraría a los hombres y Sir Bredon haría de caballería de enlace. La partida sería mañana temprano. Antes de que se fuera, Raven pide hablar con Killian, ya que quería disculparse sobre la pelea que tuvieron anteriormente. Esto solo conmueve más a Killian y agradece su preocupación. Raven le dice que contaba con él y los caballeros de Pendragon. Cambiando de escena a la mañana siguiente, podemos ver como Joffrey y sus hombres arrasaban una aldea, donde ni siquiera mujeres y niños escapaban de su espada, asesinándolos a todos sin piedad. Había saqueado todo lo que había para saquear, así que el próximo paso era hacer caer la barrera y tomar el castillo Conrad. Ya podía saborear el hecho de que los territorios de Pendragon y Helene fueran de él. En ese momento Raven y sus hombres viajaban a través del territorio y solo se podía observar la desolación de aquellas tierras. Raven le pregunta a Killian si todas las tierras estaban en ese estado, a lo que Killian le responde que la mayoría del territorio se encontraba en muy mal estado. Raven pensaba que la apertura del mausoleo era la más alta prioridad, pero al parecer tenía que sacar la basura primero de sus tierras. De repente, en ese momento algo se escucha desde el cielo y Raven pide a todos que estén atentos. Una arpía había decidido atacarlos, pero fuera de molestar a Raven, se alegró de que ese monstruo apareciera. Raven bloquea el ataque entrante de la arpía y ordena que los arqueros se prepararan para atacar. Sin embargo, les ordena que la capturaran viva.
Una lluvia de flechas le hieren las alas y logran inmovilizarla en el suelo. En ese momento, escuchan otro sonido y no eran más que un pequeño grupo de goblins, pero antes de que Killian ordenase a sus hombres, ya Raven se había encargado rápidamente de ellos sin matarlos. Ya sometidos, Killian le dice a Raven que no se preocupara, ellos se encargarían de los monstruos y él debía de continuar, pero él lo detiene, diciéndole que no los matarían, sino que los harían sus compañeros. Todos quedaron sorprendidos por lo que escucharon. Raven les dice que los goblins tienen una vista excepcional y las arpías con su capacidad de vuelo serían unos familiares muy útiles. Nunca nadie había visto que demonios sirvieran de familiares, pero Raven ya lo había visto en el campo de batalla. No importaba si eran demonios u otra cosa, si eran útiles, él los utilizaría. Comienza interrogando a los goblins y el líder se llamaba Casale. Al parecer habían sido desplazados por demonios más fuertes y solo buscaban sobrevivir. Con respecto a la arpía, ya había visto cómo se alimentaban de humanos en el campo de batalla, así que le pregunta si ha comido algún humano antes. La arpía, llamada Tata, lo niega ya que solo come ovejas y serpientes. Pensando en sus memorias pasadas, duda, pero decide creerle por esta vez. Le perdonaría la vida, pero a partir de ese momento debía obedecerlo en todo. Intimidándolos, logra que se sometan ante él fácilmente, así que les ordena que los lleve a la aldea más cercana. Al ver cómo lo sometió fácilmente, Killian lo elogia por su gran ingenio y mente abierta. Definitivamente era algo digno de aprender. Raven le responde que efectivamente eso es algo que le gustaría que esos nobles tercos y molestos imitaran. Rápidamente, con la guía de Casale y Tata, llegan a la aldea y se comienzan a preparar para el asalto. Luego de dar las órdenes, Raven ordena el comienzo del asalto a los bandidos. En el pueblo, una gran cantidad de ciudadanos habían sido capturados y maltratados. Joffrey arrastraba a un niño mientras que la madre le suplicara que no lo matara. Este no paraba de llorar y justo cuando Joffrey lo iba a golpear para que se callara, su brazo sale volando, sin saber qué había pasado. Al girar su cabeza se encontraba Raven con su espada empapada en sangre. No sabía por qué Eren Pendragon se encontraba ahí, mirándolo como si fuera un montón de basura y escuchando de su boca que finalmente lo había encontrado. Aún sorprendido se pregunta qué hacía el mocoso de los Pendragon en ese lugar. Pregunta que es respondida con una estocada en la cara, haciéndole una herida y con una cara aterradora. Raven le pregunta quién le había pedido que abriera esa cloaca que tenía de boca. El miedo se apodera de él e intenta salir huyendo, ordenándole a sus hombres que atacaran. Raven desenvaina sus dos espadas y carga contra todos, quitándole a cada uno de ellos su cabeza. Joffrey no entendía qué había pasado, y justo cuando Raven iba a terminar con él, su espada se detenía por Sir Bredon. Lady Luna no podía creer lo que veía, ya que Sir Bredon había ayudado a Joffrey. Este se presenta ante él como un caballero de la familia Seyroth y le ofrece ayudarlo a matar a Raven. Joffrey, viendo que ahora tenía un aliado, decide tomar la espada de uno de sus hombres y lanzarse contra nuestro prota. Ambos lo atacan a la misma vez, pero Raven los detiene fácilmente y los lanza hacia atrás. Inmediatamente le ordena a Luna que se retire, ya que un no combatiente no tenía nada que hacer en ese momento, y le ordena a Casale que cuidara de ella. Luna estaba preocupada por Eren, ya que a pesar de su mala actitud, Bredon era uno de los caballeros más fuertes de su casa, y estaba junto al otro caballero que también era muy fuerte. Sin embargo, al mirar a Raven, su cara no tenía nada de nerviosismo, y solo mostraba una calma tranquilizadora que hacía que se sonrojara, ya que lucía muy genial. Inmediatamente Raven ordena a Tata la arpía que contactara a Killian y trajera refuerzos. Bredon y Joffrey le dicen que estará muerto antes de que llegaran esos refuerzos, y con una sonrisa y confianza abrumadora les dice que lo intentaran si podían. Ambos atacan ya que estaban confiados porque creían que el actual Eren Pendragon, a pesar de haber cambiado su personalidad, no tenía ninguna experiencia en combate real. Sin embargo, su primer ataque fue esquivado fácilmente y atrapando su espada bajo su pie, esta es destruida, para luego colocarse detrás de Bredon. Un fuerte golpe es lanzado contra su cara, haciéndolo volar y chocar contra Joffrey. Con ambos en el suelo se burla de ellos, ya que con esa habilidad tan básica de espada no podrían darle un golpe a él. Y como agradecimiento por su ayuda en el castillo le mostraría su gratitud, clavándole una de sus espadas en el pie, y con la otra, sin dejar que suplicara por su vida, le quitó uno de sus brazos. Gritos de dolor salían de Bredon por su brazo recién quitado, pero sin piedad Raven le pone un pie encima y le pregunta que por qué seguía tirada en el suelo. Su único trabajo era escoltar a Luna Seyroth hasta su casa. Si lo volvía a ver en su territorio lo eliminaría. Bredon, completamente aterrorizado, sale corriendo y Raven se vuelve a atender el problema principal, por el que él estaba ahí. Joffrey amenaza con sus sombras a Raven, ya que él solo no podría matarlos a todos. A esto, Raven les recuerda que en Pendragon había muchos soldados excelentes. Ellos los eliminarían a todos, pero en cuanto a él, no se le concedería una muerte rápida. Los hombres de Pendragon llegaban caminando en contra de los bandidos, aplastando por los pies de sus caballos a Joffrey. Un momento después, Joffrey se encontraba crucificado en la cruz de la iglesia, en presencia de todos aquellos que habían sido maltratados y hostigados por él. Raven mira el estado de todos estos ciudadanos y de aquellos que no tuvieron la suerte de sobrevivir. Había sido una masacre. Tenía que confirmar sus pensamientos,
y clavándole la espada a Joffrey para que reaccionara a la pregunta de por qué no había visto casi ningún ciudadano desde que llegó. ¿Acaso los había matado a todos? Joffrey no contestó y solo suplicó por perdón. Esto le parecía perfecto, que alguien que había hecho tantas atrocidades en su territorio le pidiera perdón, pero él no sería quien tomara esa decisión. Girándose hacia los pocos que habían sobrevivido, les dice que él no tomaría su vida, se las daría a ellos para que hicieran lo que quisieran. Ya sea que lo quemaran, lo cocinaran, lo desmembraran, era decisión de ellos, y se retira del lugar. Al comienzo los lugareños no pudieron reaccionar, pero a medida de que cada uno recordaba todo el sufrimiento que habían vivido, despertaron y se dirigieron hacia él para tomar venganza. La justicia había sido servida por aquellos que más sufrieron. Raven caminó por un pasillo hasta una capilla, y entrando, se queda mirando la estatua de una diosa. Uno de los hombres de Joffrey estaba escondido todavía en ese lugar, e intenta matar a Raven, pero es rápidamente despachado, salpicando de sangre la estatua de la diosa. Raven se dirige a Leona, la diosa de la luz, preguntándole si no lo maldeciría por salpicarla de sangre. Él era un asesino de sangre fría, pero luego de haber renacido en ese cuerpo y tener otra oportunidad para vivir, no quería vivir como un impostor. Él trataría a la gente buena con respeto y a los malos les daría su merecido castigo. Ese es el tipo de persona que era. Quitándose una medalla de su cuello, lo arroja al altar como ofrenda, y con una última mirada a la diosa reafirma su convicción en el camino que había decidido. Si lo quería castigar, que lo hiciera luego de haber cumplido su objetivo, yéndose lentamente de la habitación. Luego en el pueblo los ciudadanos le agradecían a Raven por haberlos liberado, y este les ofrece ayuda para la reconstrucción si la necesitaban. Con toda la situación de los bandidos solucionada, Killian le pregunta a Raven si finalmente era hora de invadir el bosque de Ancona. Sin embargo, Raven lo niega, ya que primero había que hacer otra cosa. Saltamos en el tiempo unos días atrás, cuando Raven estaba conversando con Atia Pendragon, y este se sorprende de escuchar de ella que usaran a los orcos del bosque de Ancona. Esta le explica que si logra someterlos, serían de gran ayuda, ya que no pueden dejar el bosque de Ancona, y sus habilidades superiores a las de otros orcos normales serían muy útiles. Raven estaba escéptico, ya que los orcos no les interesaba nada más que luchar y matar, y no sabía si serían de ayuda. Atia le responde con un guiño que los orcos solo seguían a los más fuertes que ellos, así que iba a depender de él. Raven recuerda la primera vez que luchó contra un orco en el campo de batalla, y aún gravemente herido, no caía. Solamente se lanzaba a la batalla sin pensar en sus heridas. Raven hacía lo posible por esquivar los fuertes ataques del orco, así que una pelea larga lo pondría en desventaja. Ya le había atravesado el corazón y no había muerto, así que tomando espacio y esquivando por muy poco uno de sus ataques, lanza un contraataque hacia el cuello del orco, pero sus músculos detienen la hoja. Raven salta y con una fuerte patada golpea el lomo de la espada para terminar de rebanar al orco. El recuerdo aún le causaba escalofríos. Raven le confirma que en su condición actual es probable que pueda derrotar a un orco. Esto alegra a Atia y le da ánimos, y si somete a los orcos, podría abrir el mausoleo fácilmente. Raven la mira con reojo. Esa vieja hablaba como si todo fuera a ser fácil. Durante el camino, Raven le explica a Killian que someterían a los orcos. Este estaba muy reacio a la idea, pero antes de que siguiera protestando, Raven lo detiene, diciéndole que entrar al bosque sería difícil, y con los orcos podrían disminuir las bajas. Todos estaban reacios a la idea, pero Raven los ignora diciéndoles que si tenían tiempo para estar pensando con esa mentalidad perdedora, era mejor que pensaran en algo para ganar contra los orcos. Un grito de ayuda es escuchado a lo lejos y parecía ser de Bredon. Raven le pide a Casale que le dijera qué estaba pasando. Este le responde que los orcos de Ancona estaban atacando a Bredon y a Luna. La cara de Raven esboza una sonrisa y sale inmediatamente a su encuentro, dejando a Killian con una cara preocupada. Bredon se encontraba temblando en el piso ante los orcos, con la señorita Luna detrás. Esta pensaba que definitivamente andar con este tipo era una maldición que la traía desgracia. El orco de Ancona se dirige a Bredon, ya que este estaba apuntando su espada. Estaba pidiendo la muerte al hacer eso. Bredon lo único que podía hacer era temblar de miedo, pero Raven llega en ese momento sorprendiendo a los presentes. Bredon, como el cobarde que era, salió corriendo hacia Raven sin una gota de orgullo, pidiéndole que lo salvara. Por dentro nuestro prota pensaba cómo un tipo como él había llegado a ser caballero. Inmediatamente detrás de él llegaban las tropas de Pendragon. El orco que parecía el líder se da cuenta que esa bandera era de los Pendragon, así que se dirige hacia Raven diciéndole que justo quería conocer a Eren Pendragon, y él había venido hacia él. Inmediatamente después de eso, atemorizando a todos los presentes. Era la habilidad de miedo del orco que hacía que la víctima entrara en un estado de pavor, que le impedía moverse o siquiera respirar correctamente. Killian le pide a su maestro que se retire, pero sin escuchar ni parecer afectado, Raven se baja del caballo. Que su maestro no luciera afectado ya le había sorprendido, pero que se dirigiera hacia el orco sin armas lo dejó confundido. Raven se dirige hacia el orco tranquilo como el agua, dándole la orden a sus hombres que se quedaran en su lugar y no sacaran las armas. Él iba a ser su oponente, y él era más que suficiente para lidiar con ellos. Eso hace que el espíritu de pelea del orco aumentara,
tronándose los nudillos. Ambos se miraban, y Raven le pregunta a su líder si ellos eran orcos de Ancona, cuya respuesta fue ¿y qué si lo eran? Con una mirada como de quien no mata ni una mosca, le da un cabezazo al orco, causando sorpresa tanto en sus tropas como en la de los orcos. Pero estos inmediatamente comenzaron a reírse de su líder, ya que un simple humano le había causado una hemorragia nasal. El orco se levanta limpiándose la sangre y le pregunta qué había sido eso. Nuestro prota le responde que él debería ser quien preguntara por qué los orcos anconas estaban fuera del bosque si lo tenían prohibido. El orco le responde que era culpa de ellos, que habían sido abandonados por la deidad protectora del bosque y se negaban a obedecer a un debilucho. Así que aunque obedecían a la deidad, no lo obedecerían a él, que había sido despojado de su estatus de igualdad con la deidad. Raven intuye que esta deidad debía ser Soul Drake. Por esa razón salieron del bosque, buscaban luchar y derramar sangre mientras tomaban el control del territorio. Raven lo entendió todo, pero desafortunadamente él quería su fuerza. Sabía que no obedecerían sus palabras, así que le preguntó si entendía por qué vino sin armas hasta ellos. El orco lo mira con una sonrisa, le dice que al parecer sabía de sus costumbres, aunque fuera un humano, y deja caer su arma. Él las conocía bastante bien, mientras el oponente no tenga un arma, tú no puedes tenerla, y era obligatorio aceptar los duelos en solitario. Así que ambos se miran con una sonrisa, e inmediatamente se lanzan a pelear. Raven esquiva el primer ataque, saltando por encima del orco. El golpe de este había destrozado el suelo donde golpeó. Nuestro prota piensa que ese golpe habría destruido los huesos de cualquier persona ordinaria. Al parecer, este orco tenía una mayor destreza de combate en comparación con otros. Inmediatamente este se prepara para lanzarle otro golpe a Raven, y este bloquea el ataque entrante con una patada. El impacto quiebra el suelo debajo de ellos, y la onda de choque hace que todos miren sorprendidos. El golpe había sido realmente fuerte, había quebrado parte de la armadura de su pierna. El orco era verdaderamente fuerte, pero algo no encajaba. No era tan fuerte como los orcos con los que había luchado antes. Estaba casi seguro de que no había usado todo su poder. Saltándose a Raven, el orco le responde como si hubiera leído su mente. No estaba usando todo su poder, ya que si lo usara, los humanos morirían inmediatamente. Así que solo lo usaba si el oponente podía detener su puño. Provocándolo le dicen entonces, era hora de que se enfrentara a él con todo su poder. El orco concentra toda su fuerza en el puño y le dice que no esperaba que un humano lo calentara tanto. El golpe fue esquivado por muy poco, dejándole una pequeña herida en la mejilla a Raven. Ese ataque había sido bastante rápido. Nuevamente embistiendo, el orco le gritaba a Raven que no se muriera, ya que quería seguir peleando. Este poderoso golpe es bloqueado por Raven con sus brazos, dejándolo impactado por la descomunal fuerza que tenía. El golpe había quebrado el suelo delante de él, y Raven no era visible entre el polvo. El orco mira su puño. El golpe había estado bien, pero el sentimiento era raro. Raven sale maldiciendo del polvo. Sangrando de su frente y boca, dice que al parecer se había oxidado un poco por andar peleando con debiluchos. Todos en el lugar estaban verdaderamente sorprendidos de que Raven siguiera vivo después de semejante golpe. Killian estaba asombrado porque nunca había escuchado de un humano ganándole a un orco en un 1 contra 1, y la vida de su señor era más importante, así que llama a sus sombras a intervenir en la pelea. Raven los detiene, ya que esta era una batalla entre el orco y él. No necesitaba protección de nadie. Killian, aunque reacio, entiende. Raven le dice al orco que es momento de ir a por todas. Esto le serviría para recuperar sus antiguos sentidos. El orco le responde con igual espíritu. Era el primer humano que sobrevivía después de su golpe, pero solamente era cuestión de que sucumbiera ante sus heridas. Raven se ríe de lo que acaba de decir, ya que esas heridas no eran nada para su capacidad de regeneración. El orco se sorprende de que sus heridas desaparecieron y aumenta su curiosidad, lanzándose de nuevo contra el prota y con un golpe doble impacta el suelo donde Raven estaba anteriormente, causando que se quebrara. Raven pensaba que para derrotarlo necesitaba desatar todo su poder en sus partes vitales, y pensando que sería fácil ya que los orcos eran muy simples, intenta provocarlo para que lo ataque, y el orco cae en esta provocación, saltando hacia él y lanzando una poderosa patada. Satisfecho de que su provocación funcionara, ya que había caído en la trampa, detiene el ataque con sus brazos, siendo destrozados por la patada, y aunque el orco se burló de él, ya que sus brazos ahora eran inútiles, Raven sonreía mientras aguantaba su pierna y le dice que sus brazos estaban bien y que ese era su final. El orco estaba seguro de que le había roto los huesos. No sabía cómo podía moverse. De seguro este desenlace era su objetivo desde el principio. Haciendo que perdiera el equilibrio, el orco no podía esquivar el siguiente ataque y una patada impacta con fuerza en la cara del orco, lanzándolo hacia el suelo noqueado. La pelea había terminado, y los orcos estaban conmocionados por haber visto de semejante pelea, mientras que la mirada de los demás eran de incredulidad. Con el duelo terminado, Killian corre para ver la condición del brazo de Raven, pero él le dice que no se preocupara, ya que no le dolía mucho. La verdad era que el dolor de la regeneración dolía más que la propia herida. Luego de un momento abriendo y cerrando la mano, se había terminado el proceso de regeneración y ya estaba más relajado. Dirigiéndose al orco llamado Karta, le da la orden de someterse a él. Karta no tenía más elección, ya que sabía que esa era la ley de los orcos.
así que le pregunta qué era lo que tenían que hacer. Raven le explica que asaltarían el bosque de Ancona para abrir el mausoleo. Carta se emociona ya que eso significaba que la deidad guardiana planeaba tener un pacto con ellos. Raven se lo confirma. Una vez que llegaran se hartarían de pelear contra monstruos malignos. Esto hace que Carta se emocione y esté impaciente por ir al mausoleo. Un soldado de Pendragon trae la espada de Raven y este la saca. Carta entiende inmediatamente lo que iba a pasar, así que se arrodilla en el suelo. Detrás de él, todos los demás se hicieron lo mismo, y con la luz del atardecer sobre sus hombros, les hace el juramento de vasallaje. Luego de esto debían comenzar su viaje hacia el mausoleo, así que tenían que separarse de la compañía de la familia Seydoth. Él les dejaría a algunos de sus soldados para que los protegieran en el camino. La señorita Luna se inclina y pide disculpas por lo ocurrido. Sin embargo, Raven solo llama a Bredon y este se asusta. Nuestro prota le dice que si volvía a levantar su espada contra él, la cosa no terminaría con solo un brazo, volteándose y comenzando su camino. La señorita Luna intenta llamar a Raven, pero su voz no salió. Mirándolo mientras partía, estaba segura de que él lograría el pacto con el dragón y abriría el mausoleo. Ya caída la noche, finalmente logran ver el bosque de Ancona. Finalmente, comenzaría la batalla que tenía que librar. Soldrake sintió su presencia al entrar en el bosque. Finalmente había llegado aquel que no tenía el alma de un Pendragon. Cambiando de escena, la fuerza del asalto se enfrentaba contra serpientes voladoras, pero que son fácilmente derrotadas por Raven y los orcos, junto con las tropas de Pendragon. Una de las serpientes casi mata a uno de los soldados, pero Raven lo salva con rápidos cortes de su espada, y este le agradece por salvarle la vida. Luego de matarlas a todas, Raven ordena a Kratul, el orco que parecía un mago, que sanara a todos los soldados, y este le dice que no se preocupara, ya que él se encargaría fácilmente de eso. Raven le pregunta a Carta cuánto faltaba para llegar a los dominios de Soldrake, y aunque este no estaba muy seguro, si llegaban a la cantera verían señales, ya que en esa zona había una cueva que conectaba con el dominio de la deidad guardiana. Ya con el curso de acción decidido, partirían de inmediato. Si surgía alguna batalla, los orcos y él se encargarían de ello. Todos se sintieron inspirados y con la moral en alto salen hacia la cantera. Al llegar a la cantera, el panorama era muy diferente a lo que imaginaban, y nuestro prota le pregunta a los orcos qué pasaba, ya que la cantera estaba muy callada y se veía algo fuera de lugar. Carta le explica que él mismo no estaba seguro. Según su anciano, los goblins solían extraer minerales, pero en algún momento todos desaparecieron. Algo incomodaba a Raven, y Killian le pregunta si le pasaba algo. Raven esquiva la pregunta diciendo que era mejor que acamparan y colocaran vigías comenzando con Carta, y luego tomarían turnos. Este se retira y le dice que se lo diría a los demás. Mientras las antorchas del campamento iluminaban la noche y todos descansaban, el caballero al que había salvado Raven estaba haciendo guardia. Le pareció haber escuchado un susurro y rápidamente se dirige a investigar ese sonido. Sin embargo, una guadaña fantasmal atraviesa su pecho y sin poder hacer nada, cae inmóvil. Dentro de su tienda, Raven no podía dormir. Algo se sentía mal. Los goblins no podían desaparecer de repente. Lo más probable es que los hayan hecho desaparecer. ¿Pero por qué? En la cima de una colina, una figura fantasmal miraba el campamento. Este comienza a invocar esqueletos y criaturas demoníacas. La presencia de estas criaturas alerta a Raven, que tomando sus espadas sale hacia afuera, pero la boca de una criatura de 3 cabezas, similar a un Kerberos, lo esperaba con su boca abierta, listo para despedazarlo. Ante su mirada, las fauces de estos casi lo destrozan, pero debido a sus reflejos, logra esquivar la mordida saltando sobre su cabeza, logrando ver la cantidad de criaturas que había. Ahora entendía a dónde habían ido los goblins. El grito del Kerberos despierta a todos en el campamento, y salen para ver qué pasaba, para encontrarse a Raven luchando contra la criatura. Con una de sus espadas, logra acertar en el ojo de una de sus cabezas, y con la otra, le corta la boca, logrando ganar un poco de espacio. Los demás llegan a preguntar qué pasaba y ven lo que parecían ser los esqueletos de los goblins de las minas. Cartas se preguntaban cómo habían sido asesinados y por qué estaban así. Nuestro prota le responde que fue un Lich. Ellos eran los únicos que podían usar a los muertos como sus sirvientes, y así que de seguro él los mató a todos. Seguramente estaban evitando que llegaran al mausoleo y ahora estaban rodeados, así que solo quedaba lidiar con ellos, pero había que acabar con su invocador, ya que de lo contrario no desaparecerían. Él se encargaría de eso y ellos ganarían tiempo. Killian no podía creer la cantidad de enemigos que habían traído para evitar la restauración de la casa Pendragon. Eren había cambiado tanto que se había convertido en una persona muy diferente, y ahora quizás podría lograr lo que sus antecesores nunca pudieron lograr. El actual maestro era mucho mejor. Él seguro lograría controlar al dragón y abrir el mausoleo, logrando la restauración y prosperidad de la casa Pendragon. Él se encargaría de ayudarlo como miembro de la orgullosa caballería del dragón blanco. Mientras esto sucedía, Raven peleaba con una serpiente demoníaca de varias cabezas y era atacado a la distancia por los goblins. Obviamente estaban apuntando a él. Cambiando el agarre de su espada, logra acertar un golpe en el ojo de una de las serpientes y la arrastra para bloquear los ataques de los goblins, dañándole su otro ojo. Para Raven, todo esto era muy extraño y parecía conectado. La caída de la familia Balt y la de Pendragon parecía orquestada por alguien.
Sonriendo, no importa quién fuera, era libre de intentarlo, ya que él se lo impediría y lograría la resurrección de la gloria de Pendragon y la casa de Balt. La otra cabeza de la serpiente lo ataca, pero tomando la espada con las dos manos, acierta un fuerte golpe, cortándola a la mitad. En ese momento, Raven sintió la guadaña de la muerte en su cuello. Los Lich eran hechiceros que habían sellado sus almas y se habían vuelto inmortales. Eran perversos y esto los había hecho blanco de ataques de todos, ya que estaban dispuestos a hacer lo que sea por lograr sus objetivos. Por esa razón era común que ordenaran al cuerpo de demonios la subyugación de estos, ya que no importaba si morían. Normalmente, en la subyugación de un Lich era común que casi todos no regresaran, y la razón era un espectro, el familiar más fuerte de un Lich que no podía ser visto. Los humanos no podían verlos, ya que eran espíritus, justo como los dioses de la muerte. Si su guadaña te tocaba, no vivirías. Raven ya había sentido su presencia anteriormente, y logra bloquear el ataque de la guadaña del espectro. Al hacerlo, la espada de la casa Pendragon brilla alejando al espectro. No entendía qué había pasado. La espada había hecho algo. Raven siente un grito de Killian diciéndole que los soldados estaban cayendo de repente, y sintiendo la presencia del espectro, salva a este justo a tiempo de que fuera cortado por la guadaña del espectro. La situación era mala, ya que no había uno solo, y no desaparecían si no mataban al Lich. Si él se movía, los soldados caerían uno por uno, ya que no podían ver a los espectros. Estos no eran soldados del cuerpo de demonio, así que no podía abandonarlos. Mientras se atormentaba pensando, Ratul libera una energía mágica natural diciendo que era su turno de brillar, y Raven lo mira sorprendido. Él le dice que esa era su magia especial otorgada por el dios de la tierra. Su bastón brillaba con una energía verde y raíces comenzaron a salir de la tierra hacia los muertos vivientes, atrapándolos a todos en un árbol que iluminaba toda la zona con su luz. Aprovechando la luz de este árbol mágico, Raven logra encontrar al Lich. Kratul le dice que él se encargaría de los esqueletos restantes. Aliviado, Raven corre hacia este. En la base de la colina donde estaba el Lich se encontraba Carta, en un frenesí lleno de heridas aniquilando a todos los esqueletos. Raven lo llama diciéndole que el Lich estaba encima, y Carta lo entiende enseguida. Colocando las manos para catapultarlo, lanza a Raven hacia la cima. Ya teniéndolo enfrente, se lanza sobre él con un corte de su espada. Tomando espacio, siente como los espectros habían subido hasta ahí. Ahora sus hombres estarían a salvo y se podría concentrar en eliminar a los esqueletos, pero él tenía que terminar rápido. El bastón del Lich brilla con una energía ominosa y lanza un ataque que invoca manos esqueléticas que son fácilmente cortadas por Raven. Corriendo hacia el Lich, es recibido por el ataque de los espectros que logra sentir y esquivar justo a tiempo, alejándose de ellos. De alguna forma tenía que separarlos, pero sin darle tiempo a pensar, el Lich lanza un ataque de fuego cerrando la ruta de retirada de Raven. Si los espectros venían a por Raven ahora, él estaría en peligro. Mientras pensaba eso, los espectros lo atacan por la espalda, pero su espada comienza a brillar, envolviendo a Raven en una llama azul, asustando a los espectros. En ese momento se escucha la voz de Soldrake diciéndole que quería verlo. A él, que tenía un alma desconocida, estaba esperando por él. Ojos dracónicos y marcas doradas aparecieron en Raven, logrando ver por primera vez a los espectros. Eran criaturas aterradoras con una guadaña. Tomando su espada envuelta en llamas, corta a los espectros, cortándolos y reduciéndolos a las cenizas, y apartando las llamas con su mano, se dirige hacia el Lich y lo remata atravesándole la cabeza. Ese era el final. El Lich es consumido por las llamas azules mientras Raven miraba cómo se reducía a un montón de cenizas negras. Con el Lich acabado, los demás muertos vivientes cayeron como si le hubieran cortado las cuerdas que lo dirigían. Ardiendo en llamas negras se convierten en cenizas que se elevan hacia el cielo como si buscaran la paz de sus almas. Luego de la pelea, algunos ayudaban a los heridos o lloraban la pérdida de sus compañeros, pero al fin todo había acabado. Ya en la tienda Raven se había quedado dormido mientras limpiaba su espada. En su sueño, comenzó a ver imágenes de todos los recuerdos de ese día cuando fue inculpado. Todas las penurias que había sufrido y de la desolación de haberlo perdido todo. Pero de repente se había convertido en Eren Pendragon. Imágenes de él llorando la muerte de su padre y prometiéndole que se convertiría en alguien digno de ser un Pendragon. Se despierta sobresaltado y lleno de sudor. Sentía un dolor de cabeza extremadamente fuerte. A la mañana siguiente, se encontraba frente a una cueva llena de una aura aterradora. El mausoleo definitivamente estaba ahí. Nuevamente imágenes de su pasado aparecen en su mente, causando que se irrite, ya que Soldrake debe estar esperando a Eren. Pero eso no importaba, ya que tenía que hacer que el dragón lo escuchase, ya que su fuerza era necesaria para lograr su venganza. Tomando su espada la desenvaina y llama a sus tropas para comenzar el asalto a la cueva. Ya dentro de la cueva el panorama era diferente. Estaba llena de cristales que emitían una luz hermosa y se guiaban por los sentidos de Carta, que eran mejores que los de los humanos. Kratul se detiene y Raven le pregunta qué había sucedido. Eran espíritus y al avanzar un poco más, llegaron a una cascada que estaba llena de estos. Raven le pregunta a Kratul si eran peligrosos, pero este le dice que no. Lo raro es que se encontraran en un lugar sin fuerza vital y en un lugar que no tenía la protección del dios de la tierra. Ellos no deberían de estar ahí.
Esto deja a Raven pensando, pero se da cuenta de que había algo dentro de la cascada que brillaba. Al momento siguiente, la masa de agua comienza a tomar la forma de una tortuga gigante que inmediatamente les ataca. Todos esquivan el ataque fácilmente. Kratul comenta que lo más probable es que esté protegiendo un tesoro. Eso debía ser lo que estaba en medio de la cascada. No había una razón para que esos espíritus estuvieran ahí, así que debía ser a causa de ese objeto. Raven miraba a la tortuga y sentía una sensación extraña. Apretando su espada, comienza a caminar hacia ella. Todos le gritaban que no se acercara ya que sería atacado, pero ya frente a ella, alzando su espada, le pide que se calme. La espada comenzó a brillar y su luz destruyó a la tortuga, causando que su agua bañara a Raven y haciendo que el objeto finalmente fuera visible. Era un escudo. Raven se lo dio a Killian, que no paraba de alabarlo. El escudo curaba las heridas de quien lo sostenía y la de los aliados. Kratul lo alababa por haber hecho que los espíritus retrocedieran. Raven suspiraba y comenta que no sabía cómo. Sintió algo y simplemente sucedió. Kratul le dice que su cara no se veía muy bien a pesar de que había logrado algo bueno, seguido de carta que dice que eso había sido gracias al poder de la deidad guardiana del bosque, a lo que Killian protesta diciendo que el poder del dragón era también el poder de los Pendragon. Raven lo confirma, la fuerza de Soldrake era la fuerza de los Pendragon, no era su poder, él era Ravenbald. Recuerdos de Eren invaden su cabeza nuevamente atormentándolo, y finalmente logran llegar a un claro donde se podía ver un mausoleo. Al acercarse al mausoleo, el dolor de la viuda, la espada de los Pendragon, comienza a brillar confirmando que efectivamente lo que tenían delante era el mausoleo de la familia Pendragon. Emitiendo una clase de señal mágica, la espada hace que las puertas del edificio se abran, y de ella salga una niebla. Raven nota que alguien se acercaba rápidamente montado a caballo. Al salir de la niebla, la figura es revelada, causando sorpresa en todos, ya que este no era nadie más que Gordon Pendragon, el antiguo patriarca de los Pendragon. Al verlo, Raven deduce que es un fantasma debido a su cuerpo translúcido, pero una cosa lo molestó, fue que conocía el nombre de ese hombre, aunque nunca lo había escuchado o visto. Nuevamente los recuerdos de Eren asaltan su mente causándole molestia y dolor. Obviamente de ahí aprendió el nombre. Gordon emitió una luz cegadora que se elevó hasta el cielo, impidiendo a todos ver, y al recuperar la visión, la figura de un dragón que volaba ante la luna apareció ante ellos. Todos estaban temerosos pero fascinados por cada aspecto de este dragón, sus alas grandes y majestuosas, su cornamenta dorada y sus ojos azules que parecían perforar el alma. Finalmente, había llegado Soldrake. Descendiendo justo detrás de Gordon, Soldrake y Raven intercambian miradas y una pregunta cortó el aire como un puñal. ¿Quién eres tú? No podían creer que Gordon había hablado. No lo creían posible ya que era un fantasma, pero nuestro prota ya había escuchado esa voz anteriormente, cuando fue a la tienda de Eren antes de la batalla donde perecieron. Era la voz de Soldrake, y la pregunta era directamente para él. Nuevamente repite la pregunta, y Raven le responde que él era Eren Pendragon. Soldrake se acerca para responderle que él no era Eren, ya que era imposible engañar sus ojos. Se lo volvería a preguntar, ¿quién eres tú? Esta vez la pregunta hizo temblar el alma de Raven, mostrándole sus recuerdos más dolorosos. Agonizando, cae al suelo arrodillado, causando que Killian y los demás se preocuparan. Raven sentía que su cabeza se iba a partir. Él mismo no sabía quién era en este momento. Bajo la mirada celeste de Soldrake, que le preguntaba nuevamente quién era, Raven sentía que estaba siendo desgarrado por dentro. Nuevamente una oleada de recuerdos fluían, pero esta vez eran recuerdos de Eren. La contradicción en su alma era tan fuerte que lo hizo vomitar sangre, asustando a sus compañeros, pero con el dragón a su lado, nadie se atrevió a moverse. Raven ahora mismo no intentaba responderle al dragón, sino a sí mismo. Nuevamente un río de recuerdos fluía por su mente, pero eran los que había hecho desde que despertó como Eren Pendragon. Lindsay, sus hermanas, la madre de Eren, sus subordinados, sus peleas, sus logros. Killian y las tropas de los Pendragon no podían esperar más, debían proteger a su señor, aunque fueran acabados por el dragón. Agonizando intenta levantarse, esto hace que Soldrake espere ansiosamente su respuesta. Clavando su espada en el suelo para ayudarse, le grita con todas sus fuerzas que él era Eren Pendragon, el legítimo heredero del ducado de Pendragon. Soldrake mira a Raven, quien estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano para sostenerse, y Gordon, quien estaba enfrente de él, sonríe en señal de satisfacción, desapareciendo en el lugar. Soldrake levanta su cabeza y alza un rugido a los cielos, haciendo que todos queden aturdidos. Ya con una voz más tranquila le dice a Raven que su compromiso estaba completo, llamándolo Eren Pendragon y Ravenbald.
Las palabras del dragón alivian a nuestro prota, el cual queda exhausto sobre su espada, mientras sus hombres corrían para prestarle ayuda médica.